Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este texto que ilumina la fiesta de Cristo Rey en uno de los 3 ciclos litúrgicos, en el ciclo A, nos cuenta la importancia de las obras de misericordia, en este caso las corporales, es decir, dar de comer, dar de beber, vestir al desnudo, alojar al peregrino, visitar al que está preso o enfermo, en nuestra salvación, ni más ni menos. Vieron ustedes que hay una sorpresa, tanto entre los que los hicieron como los que no lo hicieron. ¿Cuándo, Señor, te vimos hambriento y te dimos de comer?, le preguntan los buenos, y ¿cuándo, Señor, no te socorrimos?, le preguntan los malos. Es decir, le va a llamar la atención porque nunca se encontraron con Jesús. Y entonces Jesús tiene esa misma respuesta. Cada vez que lo hicieron con uno de estos, lo hicieron conmigo. Cada vez que no lo hicieron con uno de estos, no lo hicieron conmigo. Es un texto muy fundamental, muy importante, que tiene que ver mucho con nuestra salvación, por eso tenemos que tenerlo muy presente, porque Jesús viene a nuestra vida de una manera misteriosa. Entonces es fácil reconocerlo en un pesebre porque ya sabemos que es Jesús, o es fácil verlo en un crucificado porque ya lo sabemos, eso pasó hace 2000 años. Entonces era difícil en su momento el reconocerlo. Los pastores supieron verlo, Herodes no supo verlo. El buen ladrón supo darse cuenta que era Jesús el rey del universo. Pilato se lavó las manos. Es decir, nosotros tenemos que rendir nuestro examen acerca de la presencia de Jesús en nuestro tiempo. Jesús que nos visita siempre nos habla de una cierta fragilidad en su visita, porque evidentemente ser hambriento, sediento, desnudo, forastero, estar en la cárcel o estar enfermo, significa alguna situación de intemperie, ¿no es cierto?, de necesidad
de nosotros. Y socorrerlo o no socorrerlo va a determinar el que lo reconozcamos o no lo reconozcamos, el que nos demos cuenta que es Jesús y por esa razón lo ayudemos en esa aflicción. Entonces conviene que nosotros pensemos no solamente en las situaciones corporales que nos toca particularmente, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? Vemos que hay mucha gente que está en la calle, que hay mucha gente que está revolviendo la basura, buscando su alimento. Bueno, tenemos que socorrer a esas personas, pero también tenemos que darnos cuenta que hay gente que está deprimida y entonces tenemos que levantarle el ánimo, o que hay gente que se siente sola y entonces tenemos que acompañarla, o que hay gente que tiene una fragilidad, ¿no es cierto?, física y entonces tenemos que ayudarla. Y entonces Jesús nos dice, porque estuve deprimido y me levantaste el ánimo, y porque era un viejito que no veía a su familia y me llamaste por teléfono y me sentí querido y tenido en cuenta. Y así, es decir, traten de ir cambiando la metáfora por una metáfora que puede tocarles a ustedes acerca de esa misteriosa presencia con la cual Jesús hoy nos visita, para que no sea cosa que esperando que venga como un desnudo o como un forastero, no nos demos cuenta que viene como la persona con la cual nos toca vivir o como la persona con la cual nos toca caminar en esta vida, como se acuerdan el buen samaritano, ¿no? que se conmueve frente a ese hombre que está en el camino golpeado, necesitado de su ayuda, pero no tiene nada que ver con él, no se lo esperaba, no, sin embargo se detiene, se conmueve, ¿no es cierto? Y descubre esa presencia de Jesús en esa persona que apenas conoce. Pero hoy quería particularmente hablarles de una presencia en la cual Jesús nos interpela, y es la presencia del niño por nacer. Ustedes saben que evidentemente nadie más inocente que el niño por nacer, porque nosotros podemos a un pobre que tiene hambre decir, es un vago que no trabaja, o a un forastero que viene a golpearnos la puerta para que lo hospedemos, podamos decir, es un vivo que quiere vivir de arriba. Entonces podemos defendernos algunas veces de los abusos que pueden tener las personas que aparentemente tenemos que socorrer. Pero ciertamente con un niño por nacer no hay ningún abuso de parte de esa persona. Es decir, nadie puede ser más inocente que ese chiquito que se va entretejiendo en el vientre de su madre, ¿no? Es decir, ese chiquito no nos hizo nada. Ese chiquito no tiene nada de vago ni nada de malo porque realmente no pudo tenerlo. Y entonces es algo perfectamente inocente. Y es el hombre en su momento más frágil. Entonces, si hablábamos de fragilidades que nos presenta Jesús, cuando nosotros somos más frágiles, cuando estamos más en las manos de nuestros padres, que en ese momento, ¿no es cierto?, en donde no podemos nada por nosotros mismos. Entonces, ciertamente es un momento de absoluta inocencia y es un momento de absoluta fragilidad. Y entonces Jesús nos dice, ¿no es cierto?, es decir, fue un niño por nacer y ¿qué hicieron? ¿Me mataron o me cuidaron? ¿Qué hizo la ley del país de ustedes? ¿Me amparó o permitió que me mataran y dijo que eso no tenía nada de malo? Y hasta le dio los medios, ¿no es cierto? Y el Estado mismo pagó el que me mataran. Y por eso es una cosa que tiene que ver con nosotros, ¿no? En este momento la Iglesia ha convocado para una marcha que va a hacerse el sábado 28 de noviembre a las 2 de la tarde en el Obelisco. Después vamos a ir marchando al Congreso de la Nación, justamente para defender a ese niño por nacer, porque el Poder Ejecutivo ha presentado al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, un proyecto de aborto que, además de ser un proyecto terrible porque promueve y permite, ¿no es cierto?, y despenaliza el aborto,
también lo hace de una manera sumamente injusta para aquel que si bien tiene la posibilidad de objetar en su conciencia el hacerlo, tampoco tiene todas las posibilidades de objetarlo, sino en algunas oportunidades se ve obligado a hacer algo contra su propia conciencia. Entonces, quiero decirles, es decir, esto es serio, ¿no? De esto depende nuestra salvación. Un día Jesús va a decirnos, ¿no? Así como va a decirnos, tuve hambre y ustedes me dieron de comer, fui forastero, ustedes me abrieron la puerta. Y posiblemente nosotros lo hicimos y posiblemente nosotros no lo hicimos. Quizás podamos defendernos, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, pero hicimos tal cosa o hicimos tal otra, o no lo hicimos porque nos pareció una situación injusta. Pero en este caso, cuando nos diga, fui un chiquito que se entretejía en el vientre de su madre, y ustedes permitieron y promovieron y pagaron con sus impuestos para que me mataran, ahí la verdad es que nos vamos a quedar sin palabras para defendernos, porque no existen esas palabras. Y por eso el aborto es algo tan terrible y tan grave, no solamente en un plano religioso, ¿no es cierto?, sino también en un plano natural, ¿no es cierto? Es un asesinato, y eso es un asesinato de la persona más frágil. Y además es un asesinato que deja gravísimas consecuencias en el corazón, en la psicología de la madre sobre todo, pero también en el caso de que sea del padre, de los médicos, ¿no es cierto?, que tienen que intervenir en esto, porque evidentemente las cosas que Dios no quiere que hagamos son las cosas que no nos conviene hacer, porque Dios nos ama. ¿Se acuerdan ustedes que dicen Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca perdona? Es decir, cuando nos metemos contra la naturaleza que siempre celebra la vida, entonces vamos a hacer una cosa que nos va a ir mal. Y ciertamente si es terrible matar a las ballenas o talar los árboles de la Amazonia, muchísimo más terrible es matar a nuestros propios hijos en el momento en que ellos son más indefensos, en el momento de su gestación. Por eso importa tanto, porque esto no es que los legisladores legislan esta ley y entonces nosotros vamos a poder decir ellos tienen la culpa. No, no, los legisladores son nuestros representantes, nos están representando. Y entonces no es que ellos son los que legislan, la República Argentina es la que legisla y esa ley va a ser una ley nuestra, de la cual nosotros vamos a ser responsables. Nuestra generación, la generación que permitió eso. La generación de la Constitución no permitía eso, fue una Constitución claramente prohibida. Las generaciones hasta el día de hoy no han permitido eso. Muchas veces se intentó poner esta ley y no se logró alcanzar la mayoría. Y por eso nuestra generación es la que tiene que dar una respuesta ante Dios, que un día nos va a preguntar qué hicimos con esta presencia, la más frágil y la más inocente de todas las presencias de Jesucristo, que viene a buscar nuestra protección y nuestra ayuda. Por eso es sumamente importante que todos nosotros este sábado 28 de noviembre del 2020, en tanto podamos, estemos ahí en esa marcha a favor y en defensa de las dos vidas, porque verdaderamente un día vamos a tener que dar respuesta de esto y no vamos a saber qué decir para defenderlos. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.